Entonces, hasta el momento AMD ha soltado 4 procesadores. Tenemos el Ryzen 7 8700G, tenemos el Ryzen 5 8600G, el Ryzen 5 8500G y el Ryzen 3 8300G. Hola a todos los amantes de las PC, alisten sus palomitas porque hoy nos vamos a 1000 FPS por segundos. ¡Vamos! AMD está generando grandes expectativas con sus nuevos procesadores Apus 8000G. Resulta que estos procesadores son los primeros que vienen con inteligencia artificial. ¡Qué locura! Viene con un montón de novedades, pero nos vamos a centrar principalmente en sus modelos que ha salido al público a la venta respecto a estas Apus. Las Apus las podemos conocer porque son procesadores que vienen con tarjeta gráfica integrada. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos hacer muchas actividades como edición o jugar algunos videojuegos solamente con el procesador sin necesidad de comprar tarjeta gráfica dedicada. Esto es una gran oportunidad para muchas personas que tienen un bajo presupuesto y que quieren comprar una PC de mesa, pero que no tienen el suficiente dinero para comprarse una tarjeta gráfica dedicada, pues sabemos que estas son muy costosas y con esta gran oportunidad que nos ofrece AMD podemos aprovechar para jugar algunos juegos que nos interesa sin necesidad de comprar una tarjeta gráfica. Realmente es una gran oportunidad y vamos a ver realmente qué hay detrás de estos procesadores. Las ventajas de estas APU es que nos ofrece un mejor rendimiento versus a las versiones anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos rendir mucho mejor en productividad y en juego sin contar con una tarjeta gráfica. Nos ofrece muchas ventajas en cuanto a ahorro de precio siempre y cuando tengamos claro y tengamos presente hasta dónde queremos llegar con estos procesadores. Recuerden que esto no nos va a hacer magia. Igual ahorita vamos a hablar de las desventajas. Pero dentro de sus ventajas, si hablamos de juegos, nos puede ofrecer la oportunidad de jugar a los casi 60 FPS de una manera decente. No va a ser súper fluido que digamos y no va a funcionar perfecto con todos los juegos. Pero podemos hablar de Far Cry, podemos hablar de GTA, de Cyberpunk, podemos hablar de Assassin's Creed, entre otros más. Pero es muy importante tener en cuenta que estas APU no nos va a dar el rendimiento al 100 o como quisiéramos jugar, a la diferencia de tener una tarjeta gráfica dedicada. Estos procesadores ya vienen para instalar en los nuevos sistemas DDR5, que puede ser una ventaja y al mismo tiempo pasaría a ser una desventaja. Dentro de estas desventajas, el DDR5 viene siendo que si tú tienes una motherboard DDR4 y quieres cambiar a un procesador de estos, automáticamente tienes que cambiar también de motherboard, por lo que el costo va a incrementar. Es algo que hay que tener muy en cuenta. Por eso, como desventaja en estos nuevos procesadores es que si vas a hacer una actualización de procesador, tienes que actualizar tu motherboard. Esa es la desventaja. Si vas a armar una PC desde cero, pues esta es una gran ventaja porque vas a hacer una sola inversión. Comprarías la motherboard DDR5, tu nuevo procesador y el resto de componentes para armarlo por completo. Otro de los problemas que hay que tener en cuenta y que ya lo mencioné, una tarjeta gráfica integrada jamás, pero jamás va a dar el mismo rendimiento que una tarjeta dedicada. Son totalmente diferentes, sus capacidades son distintas. También tenemos algo muy complicado y que aún falta por investigar y es el tema de las temperaturas. Parece ser que esos procesadores se instalan con pasta térmica y no va a venir con soldadura, por lo que podemos tener problemas de calor, problemas de temperatura, teniendo en cuenta de que viene con su gráfica integrada. Entonces, hasta el momento AMD ha soltado 4 procesadores. Tenemos el Ryzen 7 8700G, tenemos el Ryzen 5 8600G, el Ryzen 5 8500G y el Ryzen 3 8300G. ¿Cuáles son sus diferencias? Podemos hablar que el Ryzen 7 8700G y el 5 8600G son los que nos puede dar grandes oportunidades para juegos y para productividad. Recuerden, para ciertos juegos, no para todos, pero sí nos puede dar un rendimiento decente para juegos AAA. Los que son el Ryzen 5 8500 y el Ryzen 3 8300
son más enfocados para tareas mucho más livianas y sencillas, como para texto, para ver videos, para ediciones muy simples y sencillas que no requieran de mucho proceso de edición. Podemos utilizar estos procesadores. Estos últimos procesadores son mucho más sencillos, pero nos puede dar un buen rendimiento para tareas muy comunes. En cuanto a los núcleos, Ryzen 7 tiene 8, los Ryzen 5 tienen 6 núcleos y el Ryzen 3 tiene 4 núcleos. En cuanto a los hilos, vemos una gran diferencia también, 16 por el Ryzen 7, 2612 y 8 núcleos. En cuanto a la frecuencia, vemos 4.2, 4.3, 3.5 y 3.4. Esto en la frecuencia base. En la frecuencia máxima podemos ver 5.1, 5.5 y 4.9. En memoria caché 24, 22, 22 y 12 megabytes. Como podemos ver, hay una gran diferencia entre el Ryzen 7, los Ryzen 5 y el Ryzen 3. Y dependiendo de tus necesidades, entonces uno de estos te puede ayudar. En conclusión, ¿vale la pena comprar una APU? ¿Vale la pena comprar estos nuevos Ryzen 8000G? En lo personal pienso que sí, dependiendo de tus necesidades nuevamente. Si tú vas a trabajar en productividad con programas muy pesados, trabajas en la parte de edición, renderizado u otros programas que requiere de un trabajo muy exigente, probablemente ninguno de estos procesadores te va a servir. O en cambio, quieres jugar juegos a muy alta resolución y a FPS muy altos, entonces no te van a servir. Por el contrario, si tú necesitas una computadora modesta para hacer una que otras actividades como ver videos, hacer ediciones muy sencillas o utilizar programas muy sencillos que no requieren una alta exigencia de procesamiento de CPU o de GPU, entonces una de estas versiones puede ser la mejor alternativa para ti. Si quieres jugar algunos juegos de una manera sencilla, con poca exigencia, también puede ser una gran oportunidad. Recuerda, antes de comprar cualquier cosa, investiga, valida tus necesidades para que luego no caigas en arrepentimientos. Chao, me voy.